cómo admitir ya. Ya pude. Ya. La mayoría de los chicos trata de impresionarme, pero hay algo diferente en mí. Si alguien comienza después de 2000 años criminal, de los más de Tertuliano, Policarpo, si alguien comienza después de 2000 años criminal, de los más de Tertuliano, Policarpo, Que está recuperada. Hola con todos, muy buenas noches. Vamos a esperar unos minutitos hasta que el resto de compañeros se puedan unir al taller. Les voy a pedir, por favor, mantener la pantalla y el micrófono apagado para poder tener estabilidad en el programa. ¿Sí? Por favor, recuerden a todos que si ustedes tienen personas que quieran unirse a nuestro espacio, pueden seguirnos por transmisión en vivo a través de Facebook, ¿sí? O por radio online. En Facebook pueden encontrarnos como Voces Libres SC. A partir de allí podrán seguirnos desde este momento las personas que no tengan la clave del Zoom, pero que quieran participar del conversatorio. También pueden buscarnos a través del enlace www.informatepueblo.com. Esas son las páginas por donde vamos a transmitir el espacio. Por favor, recordarles a todas las personas que han ingresado a este espacio, mantener la pantalla y el micrófono apagado para generar estabilidad en la plataforma. En breves minutos vamos a empezar, solo estamos esperando que los compañeros ingresen al espacio. Si alguno de ustedes conoce a alguna persona, algún familiar suyo que desee escuchar los talleres a continuación, los talleres que estamos presentando cada miércoles, pueden encontrarnos a través de la página de Facebook @voceslibres.es o a través de la página www.informatepueblo.com, que será por donde estamos transmitiendo en vivo el evento. Además, pueden realizar preguntas y esas preguntas llegarán con facilidad a nuestras panelistas
para que puedan responder todas las dudas que tengan respecto al espacio que se abre, de formación que se abre esta noche. Vamos a dar inicio en 2 minutitos. Bueno, buenas noches con todos y bienvenidos a este espacio. Nuevamente un cordial saludo y agradecidos desde Socorro Rojo y Negro por su presencia aquí en estos talleres de formación de los miércoles de mayo. ¿Sí? Un poco para recordarles, todos los 4 miércoles de mayo nos vamos a reunir a las 19 horas y recibirán el enlace vía correo electrónico a las personas que están inscritas para obtener la entrada al Zoom. Si tenemos personas que se quieran unir al espacio, compañeros, familiares, les pueden comentar que estamos también transmitiendo el espacio vía redes sociales por el Facebook de Voces Libres DC y por la radio online www.informatepueblo.com. En esta noche nos hemos reunido aquí para tratar un tema de suma importancia que está relacionado con el consumo de sustancias, al que el día de hoy le hemos denominado la realidad de las personas en consumo de sustancias en el marco de la crisis sanitaria. Sí, que es un problema que en este momento está trayendo varias repercusiones y modificaciones en el campo laboral y con las personas, pues, que están sujetas a esta enfermedad. Tenemos para esta noche 2 ponentes invitadas. La una de ellas es Cristina Galvez. Ella es psicóloga clínica, tiene un diplomado en psicoterapia en drogodependencias, un diplomado en psicología forense y en la actualidad trabaja con personas en situación de consumo y con enfoque a población adulta. ¿Sí? Y también tenemos la presencia de la compañera Elizabeth Kinga. Ella también es psicóloga clínica. Ella estudió en la Universidad Técnica de Ambato y actualmente es maestrante en salud mental forense en la Universidad de La Plata en Argentina. Ella, a lo largo de su trayectoria profesional, se ha desarrollado como coordinadora de los UDAIs y DESES institucionales y actualmente también trabaja como psicorehabilitadora con población en consumo de sustancias y su trabajo se enfoca en población adolescente. Vamos a estar reunidos más o menos en este espacio aproximadamente 1 hora y media y vamos a trabajar de la siguiente manera. En este día, las panelistas van a realizar su exposición y al final de cada exposición ustedes pueden realizar las preguntas que deseen. Sí, y que estén relacionadas a lo que ellas están un poco comentando. También recordarles que las personas que están oyendo desde Facebook, que nos están oyendo desde la radio online Informate Pueblo, pueden realizar sus preguntas y las panelistas responderán también a todas sus dudas y preguntas en vivo. ¿Sí? Entonces, les doy la más cordial bienvenida al espacio, sin más que agradecerles y recordarles que solo el pueblo salva al pueblo y que solo nosotros aquí construimos espacios de aprendizaje. Entonces, Cristina, ¿estás por aquí? Te doy la bienvenida al espacio, puedes encender tu cámara y tu micrófono. ¿Y cómo estás, Karen? Bueno, muy buenas noches, qué gusto poder estar aquí esta noche con ustedes.
No sé si me escuchan bien. ¿Sí se escucha? Sí te escuchamos. Solo dame un segundo, Cristina, un ratito porque voy a silenciar a todos y vuelves a activar tu micrófono. Y recordarles que tenemos que mantener siempre el micrófono apagado para no tener interferencias en la presentación de nuestra compañera. Entonces, bienvenida. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, como tú habías comentado, específicamente el tema es acerca de la drogodependencia, que puede ser también un tema controversial. Actualmente se habla, pero no se ve a fondo específicamente qué es lo que está pasando tanto en el Ecuador y ni se diga ahora en la pandemia que estamos viviendo como país, ¿ya? Entonces, ¿sí se me escucha? Sí te estamos escuchando. Ya. Bueno, entonces, para comenzar más o menos con todo esto, deberíamos preguntarnos, ¿no?, acerca de qué es esto de la drogodependencia, por qué la estamos denominando así. Si es que nosotros nos vamos en el ámbito teórico como tal, la drogodependencia es la forma en la que la persona crea algún tipo de adicción a cualquier tipo de sustancia. Hay que tomar en cuenta que dentro de estas partes es necesario ver a la adicción no solo en el ámbito de algún psicotrópico, que nosotros lo denominamos no sé, el consumo de cannabis, el consumo de cocaína o cualquier ese tipo de drogas que son completamente ilegales dentro de nuestro país, sino también se puede ver en la base de que podemos crear cualquier tipo de adicción a algún otro tipo de sustancia o actividad o comida, como lo sabemos ver, ¿ya? Dentro de toda esta parte que es la drogodependencia, dentro de lo que es del Ecuador como tal, ha sido bastante minimizada, ¿sí? Y hemos visto en el hecho de que el tener que trabajar con una persona que tenga algún tipo de consumo, cualquiera que este sea, viene a formar parte como una estigmatización, creando un rechazo, ¿ya? Y al mismo tiempo cerrando las posibilidades que puedan llegar a tener para poder tener acceso a algún tipo de ayuda, así sea social, familiar, individual, ¿sí? Entonces, dentro de todo este contexto, podemos analizar esta drogodependencia como el problema social que actualmente estamos viviendo y ahora se ha visto más afectada debido a que a la pandemia que estamos viviendo, por el hecho de que les tenemos que ver, tenemos que saber qué es lo que pasa. Y estamos al tanto de que tal persona ha sido porque le he visto ansiosa o cosas así, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es en el ámbito de adultos, ya es necesario esclarecer algunas partes. Y es lo principal que nosotros tenemos que manejarnos, que es el hecho de que una persona no puede ser obligada a dejar de consumir. Todo lo que nosotros nos hemos venido viendo es a través de que tiene que ser una voluntariedad el poder dejar o no dejar de consumir. Y aquí es lo que ahora se viene afectado. ¿Por qué? Porque nos encontramos en las casas, porque nos encontramos en el sitio donde no queremos estar y por ende no podemos consumir, ¿sí? Entonces, en las fases de la persona que quiere dejar de consumir, se puede diferenciar más o menos como la persona que aún cree que no es un inconveniente, ¿ya? La persona que cree que tiene un inconveniente, pero aún no logra pedir ayuda. La persona que ya ve que tiene un inconveniente y que pide ayuda. La persona que ya está actualmente trabajando para poder resolver este inconveniente y la persona que ha dejado de consumir, ¿sí? Y que se mantiene sin ningún tipo de consumo. Entonces, si es que nos vamos a ir viendo específicamente acerca de la persona que aún no sabe o no cree que tiene un inconveniente y se encuentra dentro de nuestro hogar, ahí es la pregunta del ¿qué puedo hacer yo?
yo como familiar, en este caso, como la persona más cercana a esta persona, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar en esta parte? Si nosotros cogemos y simplemente vamos donde esta persona y le indicamos que tiene un inconveniente, lo que se va a generar es directamente un rechazo. Dentro de este rechazo, obviamente, va a haber una fractura en la cual no se va a hablar del tema y lo único que estamos haciendo es volver a victimizar a esta persona, creando algo que él piensa que no lo tiene y por ende no estamos haciendo ningún tipo de ayuda, ¿sí? Ya. ¿Qué es lo que podríamos hacer ahí? Porque la desesperación internamente se ha generado en que los familiares son los que tienen la molestia, en que la persona que se encuentra conviviendo con esta persona es la que tiene la molestia porque está viendo acerca de que está consumiendo demasiado, está contrayendo algún tipo de inconvenientes para la casa, entre todo esto, lo que es la parte de la violencia y todo eso que ya engloba, ¿no? Que es algo adicional de lo de la drogodependencia, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podríamos solicitar ayuda, pero la ayuda no va a ser para la persona, sino la ayuda es para nosotros, porque nosotros tenemos que analizar el cómo poder conllevar esta situación específicamente en mi hogar y llegar al punto de poder hablar, entablar una conversación ya con la persona que está consumiendo para que pueda ver hasta dónde está llegando por el consumo, la desesperación que puede haber causado por el consumo, ¿sí? A estas personas se les llama en estado de precontemplación. De ahí viene la siguiente fase, que es la persona que sabe o siente que ya tiene un inconveniente con el consumo, ¿ya? Es la persona que está analizando la situación en que debería o no debería dejar de consumir, y ahora más cuando me encuentro en la casa, y ahí es como familiar, ¿yo qué puedo hacer para poder resolver este inconveniente, esta intriga o impulsar, que es lo que la mayoría de veces pensamos como familiares, el impulsar para que deje de consumir? Hay que recordar, como se había dicho en un inicio, todas estas tomas de decisiones es acerca de la persona que consume. No es acerca del que yo quiero para esta persona, sino específicamente la persona que consume es la que va a tomar esta decisión. Lo único que yo puedo hacer como familiar es analizar la situación en la que se encuentra. Y es de aquí, cuanto más ayuda se necesita, ¿en base a qué? En base a motivación, ¿ya? A esta persona se le llama en estado de contemplación. Cuando la persona se encuentra en estado de contemplación, ya analiza la situación, se da cuenta que tiene un inconveniente con el consumo, cualquiera que este puede ser, ya puede ser desde alcohol hasta cualquier otro tipo de psicotrópico dentro de nuestro organismo, ¿ya? Y va a entrar en un estadio de quiero dejar de consumir, pero no sé cómo, ¿sí? Entonces la familia va a necesitar de la misma forma el apoyo, o el cuidador va a necesitar el apoyo, no en la parte emocional, para poder contener a una persona que quiere dejar de consumir, pero aún no ha hecho algo para poder hacerlo, ¿sí? De ahí viene la siguiente fase, que es cuando la persona ya cree que debe hacerlo y comienza a poner un punto final acerca de los consumos que está realizando. Y es aquí cuando deciden o entrar a algún centro de rehabilitación o deciden buscar cualquier tipo de ayuda que ésta puede ser, ¿ya? Y es en la parte de la determinación. La persona llega a solicitar ayuda y aquí se comienza a ver las partes de lo que es la ansiedad que ésta puede generar cuando uno deja de consumir completamente. Y todo el ámbito comienza a cambiar. Por ejemplo, si nosotros vemos a una persona que ingresa a un centro de rehabilitación, usualmente no va a ver a los familiares en un periodo de tiempo, en un lapso de tiempo, dependiendo del centro al cual deseen acudir, ¿sí? En este lapso de tiempo,
El trabajo ya no solo es específicamente con la persona que se encuentra en consumo, sino también con la familia. ¿Por qué? Porque la familia se encuentra en el estado de que extraño a mi familiar, ya quiso dejar de consumir, yo sé que se va a encontrar bien, todo va a salir perfecto, y llegamos a un punto de que estamos colocando todo lo que yo deseo como persona externa hacia la persona que está dejando de consumir, ¿sí? Por ende, toda esta carga emocional, la persona se está llevando en el hecho de que si es que yo no puedo dejar de consumir, voy a ser el fracaso de la familia, entonces siento que no lo voy a lograr, de gana he decidido esto, es preferible me regreso a la calle, ¿ya? Entonces ahí otra vez viene esta ambivalencia y de la misma forma, volver a trabajar con la familia y trabajar con la persona en el hecho de por qué quiere dejar de consumir, que es lo importante, ¿ya? De ahí viene la siguiente fase, que en la siguiente fase es cuando se entiende y el trabajo es específicamente ya con la persona acerca de la decisión que ha tomado. Es decir, pase lo que pase en el ámbito familiar, en el ámbito individual, que sea la parte personal, de estudiantil, de trabajo, de lo que sea, el haber dejado de consumir se mantiene porque esa persona quiere hacerlo, más no porque me pidió mi mamá, porque me pidió mi esposa, porque le prometí a alguien, sino porque yo lo quiero hacer, ¿ya? Y de ahí viene la última parte, que es el manejo total de todo lo que yo he venido trabajando, es decir, en la parte cuando ya estamos afuera, cuando ya comenzamos a ver todo lo que son cualquier tipo de inconvenientes que pueden surgir. Entonces, dentro de todos estos estadios, ¿sí? Nosotros lo vemos como, es algo muy fácil, es algo que simplemente tiene que ir pasando de un estadio a otro estadio, y ya simplemente esto va a pasar, cuando realmente no es así. Una persona puede pasar en estado de contemplación por mucho tiempo, es decir, sabe que tiene un inconveniente, pero no deja de consumir, ¿ya? O una persona puede haber estado ya en un estado de determinación, es decir, ya haber estado trabajando y todo, y simplemente retroceder. Y es aquí en el hecho de, ¿qué voy a hacer? Entonces, podemos plantearnos diferentes tipos de panoramas dentro de la vivienda que ahora nos hemos mantenido por lo que es la pandemia. ¿Qué quiere decir con esto? Si es que yo tengo un familiar que dejó de consumir, ya, no sé, digo, tal vez fue a algún centro de rehabilitación o simplemente pidió ayuda, entonces dejó de consumir, estuvo muy bien, pero llegó la pandemia y ahora otra vez está volviendo a consumir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Era como, se supone que estaba en fases, pero hay que recordar que el ser humano como tal no es que nos manejamos como un robot, que simplemente llegue a esta fase y paso a la siguiente y ya todo se solucionó. Es todo lo contrario. Nosotros podemos ir y venir constantemente dependiendo del estado en el que nos encontramos, el estado emocional que podamos llegar. Entonces, si es que nosotros hemos visto ese panorama y sabemos que la persona que está viviendo con nosotros, que puede ser un familiar o simplemente algún vecino que sabemos que le estimamos, ¿ya? Y está volviendo otra vez a consumir, es el qué tengo que hacer yo para prevenir o para ayudarle. Y aquí viene que es una parte bastante conflictiva dentro del ámbito de la drogodependencia, porque nosotros lo tratamos como la recaída, la cual se debe manejar terapéuticamente, es decir, como sabemos escuchar en estos temas motivacionales, ¿no? De que si es que me caigo 1000 veces me levantaré y cosas así. No es que se maneja de esa forma, pero es un proceso que también debe suceder dentro de la persona, ¿ya? No significa que todos van a recaer, lo que sí significa es que puede suceder. Y el porcentaje es bastante amplio, ¿ya? Hay que recordar una de las que, bueno, yo les estoy hablando en el ámbito de los adultos, que ellos toman esta decisión.
Ellos toman la decisión de dejar, ellos toman la decisión de volver a consumir, ellos planifican todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa dentro de la recaída? Dentro de la recaída ya no solo se va a hablar en el aspecto de individual de la persona, de tengo que volver a realizar todos los pasos, otra vez me encuentro en el estado de precontemplación, sino es todo lo contrario. Ahí otra vez viene la carga familiar y es el hecho de tú habías dejado de consumir, tú nos habías prometido esto y viene constantemente estas cargas emocionales, lo cual genera angustia y comienzan a elevar el craving. ¿Qué es el craving? El craving es la parte emocional de cada uno, o es en la parte donde estamos en el borde de que quiero consumir, pero sé que no debo hacer, ¿sí? Entonces, esto se va a seguir aumentando y por ende uno va a terminar recayendo. Si es que yo dentro de este lapso que tuve que pasar en cuarentena, adicional a esto, dentro de mi hogar, he tenido que vivir constantemente las discusiones, he tenido que pasar escuchando constantemente las noticias de qué es lo que pasa en el país. He tenido que ver cuántas personas se siguen infectando por el virus. Y adicional a esto, tengo que mantenerme estable. ¿En qué parte nos quedamos en que tiene que dejar de consumir? Si esta es la fuente de desahogo de esa persona. Entonces aquí es como familia, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Si nosotros continuamos recalcando constantemente que él lo había prometido, que tenía que haberlo dejado, simplemente estamos colocando toda nuestra frustración en esa persona y recordando que hubo algún tipo de malestar previo que por eso hizo que esta persona consuma, ¿sí? Tenemos que tener bien en claro que una persona llega a consumir hasta ese punto es porque existe un inconveniente interno. No es que todo estaba bien. Y por ende, el trabajo también se torna en qué? En la parte individual y en la parte familiar. Ahora poniéndole en el otro ámbito, en que la persona quería dejar de consumir, pero no lo había hecho. Y ahora, por esta pandemia, se tiene que quedarse en la casa, pero no lo hace. Se sigue saliendo de la casa, sabemos que sigue consumiendo y es del ¿qué puedo hacer yo? Aquí existen diferentes tipos de técnicas dentro de lo que es la parte individual de cada persona. Si es que esta persona aún tiene el deseo de dejar de consumir, entonces ahí se puede trabajar con estas técnicas que son técnicas distractoras, específicamente en poder manejar los pensamientos de consumo para que puedan estabilizarlos o llevarlos a otro tipo de ámbito. Hay que recordar que toda esta ansiedad que se está generando, simplemente lo que hay que hacer es modificar, o sea, cambiarlo a otro tipo de actividad, ¿sí? Entonces ahí el coger y el trabajar con la familia y con la persona que está queriendo dejar de consumir, en hacer actividades diarias, ¿ya? En crear un horario. No es el que el día de hoy vamos a ver si es que ojalá puedas dejar de consumir. No, es el yo apoyar internamente para que la persona también pueda comenzar a dejar. Porque recuerden que todo esto es en un ámbito familiar. No estamos hablando de que es solo la persona, ¿sí? Y de ahí viene en el otro contexto que lo podríamos también analizar, es que la persona nunca quiso dejar de consumir, de hecho lo sigue haciendo y no se sabe qué es lo que yo puedo hacer. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que ver el fin de que analizar hasta dónde yo también puedo continuar con esto, ¿sí? Y tratar de hacer entender, no con las palabras que usualmente usaríamos, sino más bien en el hecho de llegar al por qué lo está haciendo. ¿Qué de todo mi ambiente social está generando que siga consumiendo? Porque es muy probable que en este tiempo la cantidad de consumo haya aumentado.
porque la ansiedad aumenta, ¿sí? Los problemas han aumentado, problemas económicos, problemas familiares, el tema de todos los trabajos. Entonces, todos estos inconvenientes siguen aumentando. Y si nosotros simplemente lo que hacemos es coger y atacar al hecho de que esta persona debería dejar de consumir, no lo estamos viendo realmente como es. Y recordando obviamente toda la parte del cerebro en cómo se maneja en cuestión de las adicciones y el por qué crear una adicción se sigue complementando, aparte de lo que es en el estadio emocional que cada uno va llevando. No sé si tal vez mi compañera quiera aportar algo más. Ok, Cris. Vamos quizá en este momento, ¿te parece si abrimos un poco de preguntas? A ver si es que alguien nos quiere preguntar algo en este momento, algo en relación al tema que tú has estado, que has comentado hasta este momento. ¿Hay alguien en el público que quiera hacernos alguna pregunta respecto a lo que Cristina nos ha compartido? Ok, Cris. ¿Vas a continuar con la exposición o quizá invitamos a Elizabeth si quisiera agregar algo o quieres continuar? Si es que mi compañera quiere agregar algo, no habría ningún inconveniente. Ok, Elizabeth, ¿estás por aquí? Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches con todos. Realmente estoy muy contenta de poder tener un espacio en donde se puedan tener este tipo de conversaciones. La intención también va a ser siempre generar este intercambio de conocimientos y obviamente desde la parte de la experticia, si se puede brindar una respuesta o una ayuda, siempre vamos a tener la predisposición también para hacerlo. Muy destacada también la intervención de mi compañera Cristina. En realidad trabajamos en el mismo lugar, vivimos una realidad en cuanto a personas con consumo problemático de alcohol y drogas. Entonces vamos a enfatizarnos también en cosas también relacionadas dentro de la pandemia. Me voy a enfocar en esta noche un poco en la parte de los adolescentes. Si bien es cierto, la pandemia no solo ha afectado a las personas que tienen drogodependencia, de por sí ya una persona al tener este tipo de cambios ha presentado muchas dificultades, ya sea en violencia, hemos tenido reportes increíbles también en ese ámbito, de pronto personas que han desarrollado patologías o si una persona tenía ansiedad o depresión, también se ha visto intensificada esta situación. Personalmente trabajo con personas que tienen dificultades a nivel de este consumo. En este tiempo de pandemia se ha vuelto un espacio en donde las personas, los adolescentes, han desarrollado un poquito más de esos rasgos que de pronto no eran tan evidentes en otros espacios, ansiedad, de pronto impulsividad, personas o pacientes que salieron de un proceso terapéutico, pero obviamente tienen un seguimiento, han generado también crisis, porque cuando uno sale de un tratamiento residencial, obviamente ya tiene una planificación fuera, el deporte, de pronto el asistir a algún grupo de ayuda, el mismo hecho de seguir y continuar el tratamiento ambulatorio. Como se ha cohibido de todas estas situaciones, se han visto afectadas y obviamente las familias en este caso siempre tienen dudas y también entran en crisis, ¿no? Realmente he recibido muchísimas llamadas en donde me comentan a mí los padres de familia, ¿sabe qué? Estuve yendo al ambulatorio, pero como ya no hay atención, mi hijo ahora apenas le digo alguna situación o le ordeno hacer cualquier actividad, me responde, se pone agresivo, está bastante afectado. ¿Qué es lo que hago? Es la pregunta que mucha gente de pronto no tiene como alternativa dentro del hogar, pues confiaban que como tienen el tratamiento, quizás iba a ser controlado. Personas igual que de alguna manera asistían a un tratamiento ambulatorio, ese tratamiento, claro que en algunos ministerios o en algunas entidades se ha dado continuidad mediante la situación de teleconsulta,
pero no podemos comparar con una intervención que sea dentro de un espacio, en un consultorio. Obviamente también se ven afectadas de esas cosas. Entonces, es bastante llamativo, bastantes factores también se han intensificado. He recibido llamadas también que hay personas que dentro de esta situación también se han visto la forma de cómo entregar sustancia a domicilio, por ejemplo, ya sea sustancia psicotrópica, en este caso legal o ilegal. Entonces, también es una dificultad que estamos viviendo y que es algo real, es algo que realmente está afectando a la comunidad en sí. Y más que todo por las etapas que comentaba Cristina, es complicado. Un paciente que está en una etapa de precontemplación en casa es una situación desbordante para cualquier familiar. Entonces, aporto eso, me parece que fue bastante detallada tu intervención, Cris. Yo más bien sería de la idea que si tiene alguien alguna pregunta, nos enfoquemos en ese sentido para poder irnos adentrando también en el tema. Vi, me parece, un par de preguntas, no las pude visualizar. Para empezar desde ahí, Cris. Ya. Ok. A ver. Dice. Ya, aquí dice, bueno, acerca de, en relación a las técnicas distractoras, si hay alguna en específico. Claro que sí. Dentro de las técnicas distractoras, usualmente lo que intentamos hacer es que los pensamientos que se están creando internamente acerca del consumo o el de poder consumir ya comiencen a disminuir. En esta parte, ¿qué podemos hacer? Una que usualmente nosotros sabemos realizarla es acerca de pensar o analizar cualquier otro tipo de situación. Es decir, si es que yo me encuentro en la casa, ¿ya? Y comienzan las ideas constantemente de que quiero consumir, de que comienzo a planificar qué debería hacer para poder salir de aquí, de dónde voy a conseguir el dinero, a quién ya le voy a llamar para que me pueda dar algún tipo de sustancia, ya lo que puedo hacer es comenzar a realizar algún otro tipo de actividad. Al principio se puede sugerir el tema de la lectura, ¿ya? O el poder realizar alguna otra actividad como el deporte, pero muchas veces esto no puede, nos ayuda un instante o otras veces casi no nos pueden ayudar porque seguimos constantemente pensando en lo mismo. Entonces aquí tenemos que profundizar un poco más y solicitar, en este caso, a la persona que está teniendo este tipo de pensamientos, el ser el más mínimo detalle, analizar acerca de las cosas que nos rodean. Por ejemplo, si es que yo estoy en mi casa y cojo y salgo al patio y mi patio tiene baldosas, me invento, ya, me pongo a contar las baldosas que se encuentran en el patio y si puedo comenzar a clasificar las baldosas acerca de colores, acerca de formas, acerca de tamaños, creando de esta forma el estímulo en mi cerebro para que deje de pensar o deje de analizar acerca de lo que estaba pensando antes y se concentre en una sola actividad. De esta forma, ¿qué es lo que estamos logrando? Es que los pensamientos se comiencen a disolver y el craving comience a bajar. Cuando el craving comienza a disminuir, es cuando yo tengo la capacidad, por así decirlo, de analizar por qué realmente quisiera consumir. Y si es que me encuentro obviamente en un estado de que ya he dejado de consumir o que estoy dejando de consumir, voy a analizar acerca de si lo quiero o realmente no lo quiero hacer, ¿ya? En esto puede ayudar bastante la familia. Aquí en esta misma pregunta hablaba acerca de que se habló de la parte emocional y que le gustaría que sea algo más específica en cuanto a cómo manejar las emociones de la persona con dificultades en esta clase de consumo. Si es que nos vamos en el ámbito familiar, bueno, la familia como tal lo que puede hacer es alentar a que se puede dejar de consumir. Es alentar a la persona a que las actividades que está realizando, de que es una persona productiva, de que está haciendo un apoyo para la familia, ¿sí?
Pero si es que nos vamos en el ámbito profesional, es decir, en la parte de psicología, el poder trabajar estas emociones ya sería a través de un recurso, ¿no? De un seguimiento constante y saber a qué parte es lo que esta persona le está afectando. En esta parte es necesario también recordar que muchas veces, por más que no nos guste ver de esa forma, muchas de las situaciones que las personas terminan consumiendo es por el ámbito familiar, ¿sí? Entonces hay que recordar, si es que yo me encuentro en consumo, he dejado de consumir, ¿ya? Y tengo que volver y tengo que quedarme en el ámbito familiar que hizo que yo comience a tener un consumo frecuente, entonces muchas veces esto sí va a ser bastante difícil. Es por eso que es necesario también el trabajo con la familia. Si es que yo como familiar estoy escuchando esto, yo no voy a sacar nada reclamándole a esta persona por todas las veces que se fue para ir a consumir. Ahí no estoy haciendo ningún tipo de apoyo, ¿sí? Sino por el contrario, es ver lo productivo que puede ser en ese instante sin recalcar el hecho de que esta persona estuvo consumiendo. Es decir, es productivo porque es un ser humano, no porque simplemente dejaste de consumir. Eso hay que tomarlo bastante en cuenta. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Un par de preguntas acerca de qué hacer si una persona presenta abstinencia o el síndrome de abstinencia. Entonces, me parece una pregunta bastante interesante y que muchas personas también la están atravesando. Siempre cuando, más bien, conocemos a un síndrome de abstinencia, la sintomatología que una persona presenta cuando deja de consumir cualquier tipo de sustancia. Entonces, ahí vemos situaciones físicas como sudoración, desesperación, tenemos ansiedad. Algunas personas en el consumo de heroína, por ejemplo, presentan vómito, diarrea, dolor de huesos, presentan una infinidad de situaciones que son bastante alarmantes. Dependiendo del caso, como estamos en casa, de pronto, si es la situación no es tan controlable y ya necesita el paciente medicamento por parte de una valoración por parte de psiquiatría. Primerito, les voy a dar la opción, en este caso, según, me parece que también nos escuchan psicólogos, entonces si tienen algún tipo de paciente en ese sentido, llamar al 171, el Ministerio de Salud, mediante, le vamos comentando esta situación en cuanto a los síntomas. También propone ciertos horarios en donde el profesional también está brindando el medicamento. Primero, si la persona en este caso presenta demasiados síntomas en el síndrome de abstinencia. Es muy importante y me parece que me ha funcionado con muchos pacientes una técnica denominada detención del pensamiento. Entonces, muchos de ustedes a lo mejor ya la conocen, algunos quizás no. Les voy a explicar brevemente para que la puedan realizar o explicar de igual manera a los pacientes. Se trata de una técnica bastante buena, consiste en, tal vez, se me viene ahora a la mente, la persona tiene mucho deseo de consumir, menciona en casa, tengo ganas de consumir, quiero consumir, está totalmente inestable. Vamos a colocar a esa persona en un lugar bastante cómodo, le vamos a intervenir, le vamos a decir que se sienta, que se calme, que respire, ejercicios de respiración y que exprese lo que siente en este momento. El paciente, se me ocurre que dice, es que ya no aguanto estar encerrado, me quiero fugar, me quiero escapar, quiero ir a conseguir marihuana, quiero conseguir cocaína. Entonces, en un lapso, la persona que está dirigiendo esto debe brindar un aplauso y decir basta, o a su vez darle o entregarle un elástico al nivel de la muñeca, y cuando tenga este tipo de pensamiento nos vamos a golpear un poco, tampoco tanto porque lo vamos a generar algo, pero en ese caso pedirle que verbalice una situación agradable. Se me ocurre que el paciente se fue a un paseo. ¿Recuerdas? Voy a ponerle Juan. Juan, ¿recuerdas cuando nos fuimos de paseo? Acuérdate, por favor, dime qué pasó ese día. Y inmediatamente el paciente va a decir, sí, nos fuimos a un lugar muy bonito, nos fuimos a una cascada, nos fuimos a un río. Pero en el momento que verbaliza, el pensamiento en este caso se está disparando a otra cosa. Podemos bajar su ansiedad e irla, en este caso, modificando de esta forma.
¿ya? Les explico esta técnica. El terapeuta en este caso le da la forma, cada uno lo maneja de forma diferente, pero la forma en cómo yo la aplico me ha funcionado en muchísimos pacientes que incluso están internos y también tienen la sintomatología. Dentro de la pandemia hemos visto la supresión de muchas actividades. El ejercicio, de pronto algunos pacientes utilizaban el deporte, irse a la cancha o el fútbol o el vóley, qué sé yo, para que puedan bajar ese nivel también que tienen mediante o canalizar esta situación. Ahora, dentro de la casa, tener otras actividades que de pronto dejaron hace mucho tiempo por el consumo. Se me ocurre ahora que un paciente intentó tocar la guitarra, pero lo dejó por su consumo. Retomar estas cosas, motivar, la familia debe ser una fuente motivadora constantemente, mencionarle que puede tener otro tipo de actividades, en familia incluso tener pequeños juegos a veces que se dan como el bingo, que es algo muy común también, realizar karaoke, hacerle sentir a la persona que en este caso no es necesario tener una sustancia para poder disfrutar de este tipo de actividades, pero ya va a ser también la planificación que tengan diariamente para que puedan mantener su mente en ocupación, tener algunas cosas en cuanto a terapia ocupacional, se me ocurre ahora también dentro de la casa, algunos arreglos, si tienen algo, pintar la casa, si tuvieron en algún momento la pintura, no sé, pero cosas que el paciente en ese sentido pueda mantenerse como una actividad en donde pueda ocupar la mente y no pueda dar lugar a estos pensamientos inadecuados que se forman por el síndrome de abstinencia. Provocar también ejercicios de respiración, enseñarle a cómo de pronto pueda tranquilizarse cuando presenta una crisis en ese sentido. Terapias de relajación también que de pronto puedan ustedes dirigirlas o dejarle tarea terapéutica o ver estas alternativas para que el paciente pueda bajar su ansiedad. Sí, aquí existe otra pregunta que dice, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la abstinencia a cualquier adicción y cómo poder controlar esto debido a las situaciones que estamos viviendo? Bueno, el poder controlarlo, hemos indicado algunas técnicas que se pueden realizar, ahorita también nos puede indicar otras más, y acerca de cuáles son los síntomas. Creo que el síntoma más frecuente que se puede evidenciar directamente, aparte de la como que en la parte clínica como tal, como se había mencionado, de sudoraciones o muchas veces en diarrea, eso es dependiendo de cada tipo de sustancia, pero la más frecuente es la irritabilidad que genera la persona. ¿Por qué? Porque le hace falta en su cuerpo la sustancia que esté consumiendo, desde que sea tabaco o alcohol o cualquier otro tipo de sustancia, ¿sí? La molestia que genera al momento de responder las cosas dentro del hogar, o también el hecho del poco interés que ya está prestando acerca de las actividades que se generan dentro del círculo familiar que esté conviviendo en este instante dentro de la pandemia. Hay que recordar que si es que estuviéramos en otro tipo de ámbito, es muy poco probable que evidenciemos todos este tipo de síntomas, a excepción de que sabemos que la persona está dejando de consumir, ¿sí? Eso sería, yo creo que lo importante como tal, la irritabilidad que están generando las personas por no poder adquirir la sustancia que les genera placer. Ok, Cris, tengo una pregunta aquí importante que también le leo yo. Angie Sevillano nos dice, ¿de qué manera se podría potencializar los estilos de afrontamiento de adolescentes en este periodo de la pandemia para hacer frente a la abstinencia? Creo que un poco le corresponde a Eli, o cualquiera de las dos que quiera aportarnos. Bueno, sí, en realidad es una pregunta bastante interesante. Siempre los familiares van a tener esta incógnita ahora, ¿no? Van a tener muchas dudas porque las familias nunca van a estar preparadas para tener a una persona que tenga una adicción. Entonces, obviamente, cuando las familias están o se dan cuenta de que su hijo o su sobrino o su primo está en consumo, lo primero que hace es desesperarse, lo primero que hace es caer en otras cosas como los golpes, los insultos, cuando se debe tener un abordaje distinto.
Eso lo viven todas las familias, la decepción, el llanto, todas esas cosas. Ahora, si ya pasamos de esa etapa y en este caso de pronto la persona ya nos ha comentado la dificultad que tiene con el consumo, sí es muy importante primero que la familia tenga un primer acercamiento. No cambia el que no quiere cambiar. La motivación es algo muy importante también. No se puede internar o llevarle a un paciente que dice no quiero ser atendido, no quiero cambiar, o que está, como dijo Cristina, en la etapa de precontemplación. El paciente no va a aceptar esa ayuda, pero es muy importante en este caso abordar con la familia ciertas estrategias para que el paciente le demos un empujoncito para que pueda irse a la siguiente etapa, que es la contemplación. Entonces, primordialmente, si a un paciente o una persona que está en consumo le digo, hey, vengan a hablar conmigo, y me dijeron que estás consumiendo, el paciente me lo va a negar, la persona no va a querer hablar de consumo. Entonces, de pronto, el hablar desde una forma indirecta es muy importante para la familia, es de esto, ¿no? De pronto muchos padres de familia entran en crisis y lo primero que quieren, tienen una forma de ataque para que el paciente, para que la persona pueda decir, bueno, no le va a decir, va a evadir, se va a molestar, se va a ir, va a evitar hablar con los padres. Entonces sí, indirectamente conversar, tratar de engancharse con la persona desde una forma diferente. Si le gustaba jugar fútbol, decir, hijo, vamos a jugar, qué sé yo. Pero depende mucho de la etapa. Hay personas que ya recibieron un tratamiento y lo discontinuaron, pero ahora quizás dentro de la pandemia tal vez en sí mencionan, ¿y ahora qué hago? Ya no puedo irme al psicólogo, ya no puedo ir al grupo, ya no puedo internarme ahora. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Principalmente un horario que tengamos diario. La persona que está en consumo es demasiado desorganizada, tiene ya dificultad en la parte del sueño, no duerme a la hora que es. De hecho, todos mismos por esta situación no estamos durmiendo a la hora que respecta. Entonces, la persona que está en consumo va a tener más dificultad aún en ese sentido para poder dormir o para poder ir o comer, o en la parte alimenticia también se ve afectada. Entonces, sí programar con los familiares, o si el paciente mismo tiene conciencia, realizar un horario diario, un registro en donde tenga una hora en el que se levante. A las 7 o a las 8 me levanto, desayuno, hago mi limpieza, hago un poco de ejercicio en casa, bailoterapia o algo que él haga o ella. Tener todo un equilibrio en cuanto a un horario, eso es primordial. En segundo lugar, siempre también es muy importante en el adolescente el apoyo. La parte de la adolescencia es complicada. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa sin piso. Tenemos una inestabilidad por la etapa misma, y si le anexamos aparte del consumo, va a estar en una situación bastante sensible para él. La familia, de igual manera, mediante las intervenciones que se tenga o la ayuda que en este caso se mantenga con algún profesional, se debe brindar el abordaje para que las pueda cumplir. La persona en adicción no le gusta recibir órdenes, entonces inducir también a la necesidad de que las cumpla, brindar tareas terapéuticas si es que está siguiendo algún tipo de tratamiento de manera virtual ahora por la pandemia, revisarlas, mantener ese seguimiento. La parte de la motivación es bastante ambivalente, un día quiero cambiar, al otro no. Un día quiero esto, al otro quizás ya no. Entonces, sí, brindar como ese acompañamiento y también generar esa... Con cada terapeuta el paciente ya tiene su empatía y también ya tiene la forma de brindar lo que le pasa en el día, sin la necesidad quizás de uno estarle ahí el paciente viene y nos dice. Entonces, brindar estrategias en entrenamiento de solución de conflictos, de pronto brindarle ejercicios de respiración, inducir al paciente en un registro diario, si tiene un pensamiento negativo, brindar cuándo nomás se presenta, en qué horarios, brindar la alternativa de qué puede hacer. Esa es más bien el abordaje por ahora que se puede realizar.
de vez en cuando, si alguien está haciendo un tratamiento virtual por la situación, también generar esta parte familiar hoy que hacemos mediante el Zoom. También yo lo he hecho con la familia, entonces también se va y se puede generar este acercamiento que se puede realizar a través de los medios informáticos. Muchas gracias, Eli, por tu respuesta. Y aquí hay una pregunta bastante sencilla, ¿no? Digamos, bastante primaria, pienso yo, pero que es importante que le respondan. Y dice Yadira, ¿se la considera adicto a una persona que consume por un tiempo, luego lo deja y después de varios meses recae? ¿A quién le consideramos un adicto? Ok, bueno, hay que tomar en cuenta algo muy claro, ¿no? La adicción como tal puede ser a cualquier tipo de sustancia, como lo habíamos planteado desde un inicio. Si es que hablamos específicamente de un tipo de psicotrópico y que lo he consumido por un tiempo, después lo dejé, después lo vuelvo a consumir, es dependiendo en la finalidad que ésta está teniendo. Es decir, si es que una persona, porque decidió probar, experimentar, solo consumió por un tiempo, dejó de consumir y por un ámbito social otra vez lo volvió a hacer, no estamos hablando de una persona que tenga algún problema con una adicción como tal, sino que estamos hablando de un tipo de experimentar que podemos tener todos los seres humanos. Pero ¿qué sucede cuando esta persona sabemos que tiene un tipo de consumo que es frecuente, que ya va por varios tiempos, ¿sí? Y aparte de eso, deja supuestamente y de ahí vuelve a hacerlo? Entonces, sí se puede considerar una persona que tenga algún problema de adicción, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de dejarlo un mes o 2 meses o hasta 3 meses, hemos visto que lo pueden dejar hasta 6 meses, si no es 6 meses, poniéndole así, y lo vuelven a hacer, se puede crear como que un ciclo habitual de la persona. Es decir, se crea en la mente de que sí lo puede dejar, de que no tiene ningún inconveniente con la sustancia, lo consume, lo disfruta, se ve repetitivas veces que comienza a perderlo todo, llega al punto en que dice, no, ya no más hasta aquí porque yo sí puedo dejar de consumir, deja supuestamente de consumir, vuelve a retomar la vida que estaba teniendo antes del consumo y cuando ya crea la supuesta o una pseudo estabilidad, vuelve a consumir, volvió al mismo ciclo. Entonces, sí es una persona que tiene un problema de adicción. Ok. Respecto al tema de que ustedes nos hablaban, ¿no es cierto?, de las actividades distractoras que se puede utilizar con las personas que están en consumo de sustancias, Michelle me pregunta, ¿qué pasa si la persona, qué pasa si yo planteo las actividades distractoras, pero la persona es agresiva y me rechaza todo lo que yo estoy planteando como familiar frente a la propuesta, ¿no? ¿Qué pasa con la persona en consumo, pero que es agresiva? Desafortunadamente en la parte de adicción tenemos bastantes casos que están en un proceso de no conciencia de la enfermedad. Eso es algo muy común. Por ende, no siempre las personas quieren ayuda, más bien siempre tienen que tocar los famosos fondos para que la persona pueda decidir internarse. Entonces, hace un rato mencioné que por más cosas, en el caso de un terapeuta que pueda hacer, si el paciente no quiere cambiar, no va a tener un avance. Lamentablemente, en la etapa de precontemplación que se encuentra el paciente, siempre van a pasar cosas personales. Claro que podemos influir a que él pueda generar esa conciencia, pero siempre vamos a tener dificultades en no poder abordar cuando está en esta fase. Entonces, es algo que pasa regularmente. Familias llegan a la desesperación, por eso hay los internamientos bajo la no aceptación de querer recibir un tratamiento, y por eso hay las clínicas que a veces les internan en contra de su voluntad. Muchos de ellos apenas salen recaen, porque no tienen esa factibilidad de tal vez poder experimentar desde la parte externa la necesidad de un tratamiento. Entonces, es un problema bastante común que viven muchas personas, pero sí de pronto a veces la familia, por la desesperación, obviamente, cuando una persona está agresiva, cede en muchas cosas. Tenía un paciente que llegó a pegarle, a golpearle a la madre,
porque no le dio el dinero para consumir, porque la señora en este caso, para que el chico no saliera a robar, le entregaba la sustancia en su casa. Entonces cierto día le dijo que no y la golpeó, llegaron a una situación de denuncia y todo lo demás. Entonces sí, en esta etapa tener mucho cuidado en ceder a cosas que tal vez en ese momento uno crea que es por ayuda, cuando le estamos generando un daño mucho mayor. Entonces también viene ahí la dificultad en este caso con la familia, porque a veces la gente llega al punto de sentirse tan culpable que llega a enfermarse. También hay personas, cuando no quiere cambiar la persona, viene la tía o la hermana, porque ha generado también algún tipo de situación en la parte de salud mental. Entonces, complicado sí, pero tampoco ceder a chantajes emocionales que a veces la persona que está en adicción las menciona. Muchísimas gracias, Eli, por tu respuesta. Tengo una pregunta que nos hacen por Radio Online desde Loja. Luis Paraguay nos dice, ¿cómo se debe controlar en las comunidades la venta de sustancias, ya que están muchos jóvenes consumidos en droga? Así nos manifiestan desde la radio. Nos dice el compañero Luis Paraguay desde una comunidad en Loja. Yo sé que quizá no es una pregunta tanto desde la rama psicológica, pero ¿qué se les ocurre a ustedes, no es cierto, que trabajan cercanas desde personas que están en el tema de consumo? ¿Qué estrategias se pueden desarrollar a nivel comunitario para evitar la venta o hacer que los jóvenes no accedan en el consumo, hablando de que estamos en el marco de la emergencia sanitaria, ¿no? Y quizás si a alguien del público se le ocurre alguna estrategia a nivel comunitario que podamos compartir con Luis hasta Loja, pues les invito también a hablar. Bueno, específicamente como que dejen de vender en cualquier tipo de lugar a nivel mundial como tal, sería muy bueno no podernos plantear qué se puede realizar para que esto deje de pasar. Pero específicamente con esta pregunta que le acaban de realizar, una de las partes que hemos visto en el manejo con la drogodependencia es que la falta, o mejor dicho, esta información que llega directamente cuando se trabaja es como tardía, ¿ya? Es decir, si es que nos piden, nosotros decidimos ir a una institución para poder hablar acerca de las drogas, se vuelve tan técnico y solo lo piden cuando ya evidenciaron que una persona está vendiendo a las demás o está en algún grupo ya consumiendo. Entonces ya no es un trabajo de prevención, sino ya se está haciendo un trabajo directo acerca de tratar de ver cuál es la persona que consume y ver si existe algún tipo de inconveniente para poderla sacarla, entre comillas, de ese lugar, ¿no? Pero si es que nos vamos en el otro lado, yo creo que mientras más temprano se hable de estos temas, es mejor el punto de que podemos llegar, ¿ya? Y no solo hablar en el hecho de que la droga es mala, la droga te mata, porque realmente eso solo nos estamos yendo a un discurso moralista acerca de que todos los adultos, por así decirlo, están mencionando, pero no, mis compañeros me dicen que eso es bueno, entonces por eso yo lo voy a hacer. Entonces aquí viene el hecho de que ¿a quién puedo yo decir y con qué bases yo lo voy a hacer? Por ejemplo, en nuestro caso nosotros hemos trabajado bastante lo que es con el poder llegar a las comunidades de alguna forma, pero que dentro de la comunidad mismo se genere cuál fue el inconveniente que le pudo producir a esta persona por llegar a consumir. ¿Qué es lo que pasó? Sabiendo a través de una experiencia. Aún no se ha planteado específicamente algo que podamos hacer para poder dejar hasta que compre, ¿ya? Pero sí hemos visto que puede disminuir por lo menos el consumo y esperar que no se receten a otras personas. No sé, Eli, si tal vez tú quieras complementar. Sí, más. Justamente dentro de las comunidades, dependiendo la localidad, a veces también mantienen sus reglas internas.
Entonces, un equipo multidisciplinario siempre va a generar también la parte de control en la venta, en la parte de concientización. Muchas de las personas a veces invitan a profesionales que están haciendo prevención, hacen un grupo en las instituciones educativas, se me ocurre pedir al distrito cercano, de pronto intervenciones recurrentes, ayudarnos también con las personas de los DS de cada unidad educativa, hacer planteamientos o reuniones también con los padres los padres de familia que en este caso a lo mejor ya tengan señalados como personas en consumo, porque dentro de una comunidad, como hablamos de una población en donde se puede catalogar que se conocen unos con otros, a veces ya los mantienen identificados, de ayudar a ciertas familias que ya uno sepa que la persona está en consumo para que puedan abordar. Siempre también es de relevante importancia brindar, o más bien desde la parte vivencial, ha funcionado mucho en que una persona que se ha recuperado mediante el abordaje que tenga un terapeuta crea también un impacto dentro de esa comunidad. Puede ser también una situación que se pueda plantear con las personas que en este caso estén encargadas dentro de esa comunidad. Ayudarse en el sentido de tal vez si se genera violencia, los protocolos que se puedan realizar para que las autoridades en este caso también puedan de alguna forma intervenir, o simplemente también la preocupación que se tenga en cuanto al control. Hay en las comunidades, en algunas que yo he tenido la oportunidad de ir, es muy común, o más bien lo normalizan, el hecho de consumir alcohol. Las personas desde muy temprana edad consumen y es algo que a veces la comunidad lo mantiene como algo natural. Entonces sí, concientizar desde la parte ejemplar. De pronto, si hay personas muy adultas, también desde ahí. El ejemplo también siempre va a ser una forma bastante buena para que sea motivación para las personas que también se están desenvolviendo en ese lugar. Entonces, se me ocurre también eso, que se puede implementar algún plan en cuanto a educar a familias en algunas situaciones de crianza, o simplemente también brindar esa ayuda en la comunidad. A veces no se tiene la misma factibilidad que tenemos nosotros en la ciudad de poder acudir a un centro de salud. Muchas de las personas a veces tienen que caminar mucho, incluso para ir a estudiar, y más aún cuando necesitan este tipo de ayuda. Poder tal vez mediante la autoridad generar a una persona que esté enmarcada en algún tipo de fenómeno social para que en este caso se puedan colaborar entre sí. Se me ocurre eso, Cristina, de pronto pueda ser de utilidad también para la persona que preguntó. Ajá. Muchas gracias, compañeras. Dice Sheila, ¿cómo podemos contribuir a que el paciente mantenga su motivación para no consumir? Bueno, en el ámbito terapéutico nos podemos manejar específicamente acerca de cuál fue la decisión por haber dejado de consumir o que quiera dejar de consumir. Si las respuestas siempre es en base a quiero hacerlo por mi familia, porque quiero recuperar a mi esposa, porque quiero ser el ejemplo a mis hijos, entonces nos estamos yendo por el lado equivocado, porque la motivación tiene que ser completamente interna de la persona. Es decir, terapéuticamente tenemos que buscar el hecho de por qué realmente está deseando dejar de consumir y qué es lo que le llevó al consumo, ¿sí? Pero si nos vamos en el ámbito familiar, ya es decir, yo como familia quiero mantener esa motivación activa para que la persona, o en este caso mi familia, no vuelva a consumir, es preguntar realmente cómo está pasando en ese instante, qué pensamientos está teniendo, poder mantener una conversación estable sin repetir constantemente acerca del consumo que ha venido llevando, es decir, sin recalcar, es que tú nos hiciste daño, es que tú hiciste tal vez tal cosa en tal ocasión, ¿te acuerdas cuando? No, ese tipo de conversaciones obviamente nunca van a servir. Mantener la motivación es llegar a que la persona que dejó de consumir lo siga haciendo, porque sigue manteniendo el hecho de que esto le va a llevar a algo que esa persona desea, que es en el ámbito personal. Entonces, hay que recordar que todo eso sí se maneja en la forma terapéutica y nosotros como familiares lo único que podemos hacer es apoyar y saber qué es lo que le motivó.
Y creo que sí sería adecuado que como familiares poderle preguntar y decir por qué dejaste de consumir, sin herirnos cuando nos responda que es por esa persona y no por uno como nos gustaría que tal vez nos dijera. No sé, Eli, tal vez algo más. Sí, es muy importante, me parece una pregunta bastante interesante y muy común también. Mucha gente pregunta, pero una persona que ya se rehabilitó, por ejemplo, siempre va a tener ciertas crisis en donde quizá tenga estos pensamientos de consumo. ¿Por qué? Porque su craving se eleva, a lo mejor porque frecuentó a cierto amigo y le incitó a consumir, de pronto viajó a algún lugar y vio a alguien consumiendo, siempre va a tener esta inestabilidad. Entonces, para mí, siempre el planteamiento de tener en claro los factores de riesgo personales de cada persona. Un factor de riesgo puede ser en un paciente, tal vez en otro paciente no lo es, identificar mucho eso. Entonces, principalmente si de pronto el paciente menciona que no quiere, que quiere mantenerse en sobriedad, pero frecuenta a su novia que consume, entonces vamos a tener ahí una dificultad bastante grande. Entonces, trabajar en el sentido de poder alejar ciertas cosas que pueden llevar a una recaída. De igual manera, mantener una motivación con pequeñas cosas. Personalmente, cuando alguien está interno, también dentro del internamiento, también la persona a veces quiere irse o quiere desertar o quiere fugarse. Entonces, dentro del ámbito en su hogar, sí mantener una motivación personal, como decía Cristina, yo me voy a rehabilitar porque yo quiero, pero también hay ciertas cosas que van a influenciar para que el paciente se mantenga. ¿Por qué? Porque mi madre ya lloró mucho tiempo, yo no quiero que sufra, entonces colocar una fotografía dentro del cuadro, detrás de la fotografía escribir conscientemente por qué dejó de consumir cada vez que se despierte, ver esa fotografía, volver a motivarse, mantener esas cosas que parecen que son pequeñas, pero que a veces ayudan mucho a una persona que estuvo en adicción. El hecho también de ver o hacer un análisis de cómo estuve antes, cómo estoy hoy, también genera ese análisis que pueda hacer intrínsecamente para que la persona pueda mantenerse. Entonces, de igual manera, ver cosas que ha podido ganar en su tiempo de sobriedad. Se me ocurre que regresó al colegio, que regresó a su trabajo, que ahora de pronto la gente ya no le está estigmatizando, que más bien ahora ya no le están catalogando como la persona problema en la familia. Hacerle ver el avance también que ha tenido durante todo este tiempo para que se pueda motivar. Ahora, hace unas 2 semanas recibí una llamada de un expaciente. Estaba bastante inestable, salió del internamiento, me parece que está 4 meses afuera sin consumo, pero por el hecho de la pandemia y al no tener actividad, entró en crisis, entonces estaba bastante triste, lloraba y la madre obviamente me llama a mí porque no sabe cómo actuar, a pesar de haber realizado un abordaje bastante extenso. Entonces, principalmente la persona que estuvo en adicción, que está recibiendo un tratamiento, está acostumbrada también a expresar sus sentimientos, sus emociones. Ahora por la pandemia de pronto pueda tener el acercamiento con un profesional y si no, identificar dentro de la familia a alguien de confianza para que también pueda tener este proceso de desahogo. Mucha gente a veces por reprimir estas cosas llega a un punto en donde tal vez se pueda disparar este pensamiento de consumo y se pueda tener una recaída. Entonces sí poder mantener este equilibrio en la forma en cómo se pueda desahogar también el paciente. Si no tiene a lo mejor la confianza con algunos de sus familiares, entregarle la alternativa de escribir lo que siente mediante una carta, hacer algún tipo de ritual psicológico, pero la intención también es que la persona pueda sacar toda esa carga emocional que de pronto se acumula. Eso es algo muy común. El paciente que es una adicción siempre va a tener esta tendencia a llenarse o a querer expresarse y al no tener eso se inestabiliza. Entonces, eso puede también ayudar a la persona que tal vez quiere mantenerse todavía en sobriedad. Gracias, compañeras. Tenemos una pregunta importante que, sin embargo, ya hemos hablado sobre el tema de las personas que están agresivas, ¿no es cierto?, respecto al consumo, pero una persona nos pregunta, María José dice, ¿qué protocolo debemos seguir cuando una persona en consumo entra en el estado de agresividad?
¿cuál sería el protocolo que debemos seguir? ¿A dónde tenemos que llamar? ¿A quién acudimos? ¿Cómo hacemos? Depende mucho el caso. Puede ser que una persona en adicción en medio del consumo agredió a un familiar y el familiar está herido y todo lo demás. Se debe llamar a la persona pertinente, ¿sí? En este caso a las autoridades, con quienes se manejen, para que puedan hacer el debido proceso. Si de pronto pasa esto y la persona hace como que no pasa nada, incluso no estamos ayudando a la persona a concientizar. Él va a pensar que eso es algo que puede realizarlo cuando quiera y no vamos a generar en él esta parte de la consecuencia de su acto. Entonces, sí, hay mucha gente que oculta este tipo de accionar por el amor que siente hacia el familiar. Una madre, de pronto, el hecho es que, ¿cómo le voy a denunciar a mi hijo? Es algo que conlleva desde la parte emocional una inestabilidad. Pero si de pronto está bastante inestable, está recibiendo un tratamiento, se pone agresivo, a pesar de la terapia que ha llevado recurrentemente, no ha podido estabilizarse, también acompañarse desde la parte psiquiátrica. El consumo de drogas afecta mucho a algunos rasgos dentro de nuestra personalidad. Entonces, hay personas que ya su control de impulsos no está nada bien. Hay personas que con una simple mirada quieren atacar a otro. Hay personas que tienen un cuadro de paranoia increíble por la situación que han tenido en el tiempo de consumo y por las cosas que han tenido que atravesar. Entonces, sí acompañar con la parte psiquiátrica una valoración que pueda en este caso contribuir si obviamente ya no ha sido o no se ve evolución a pesar de que el paciente se va al psicólogo, a pesar de que se va a un grupo de autoayuda, a pesar de que de pronto ya fue detenido y estuvo ahí un tiempo, no escucha, no tiene conciencia, acompañarlo de eso siempre. Y cuando también, obviamente, el paciente pueda tener la responsabilidad de un medicamento psiquiátrico y la familia también, siempre con la conciencia de que la persona se deje ayudar. Vamos a ver avance, pero la medicación psiquiátrica también es una situación bastante complicada, no podemos discontinuarla. Entonces, sí, cuando se ha agotado el recurso, en este caso se puede acudir a eso. Si pasa eso, como les había mencionado al responder otra pregunta, actualmente por la situación de la pandemia pueden comunicarse al 171, solo llaman y ahí les atiende un profesional, ustedes le explican lo que está ocurriendo y les va a brindar un turno dentro del Ministerio de Salud para que en este caso sea valorado, dependiendo la localidad y dependiendo también la situación en cuanto a la cantidad de usuarios. Tener un poquito de paciencia, sabemos que el sistema de salud ahorita está un poco colapsado, pero ayudarnos de esa manera y continuar también con el abordaje terapéutico que esté recibiendo ahora en la pandemia de manera virtual, aunque hay personas también que están realizando visitas domiciliarias, algunas personas, colegas lo están haciendo, de pronto aprovechar este recurso y si no mantenerse mediante esta vía para poder más o menos controlar esta situación. Sí, también creo que sería bueno acotar que el hecho de el consumo como tal de cualquier tipo de sustancia no significa que deberíamos permitir que se genere algún tipo de violencia internamente, una violencia física, si es que le menciona de esta forma la pregunta, ¿no? Es necesario tomar en cuenta que tenemos que poner límites, que es la falta de límites lo que también provoca el consumo, el crear una adicción. Entonces, si nosotros como familia no logramos poner este límite y no ponemos la denuncia, como mencionó él, y si es que por una agresión física o algo más, estamos simplemente motivando de nuevo a esta conducta que está generando, ¿sí? Y lo único que hace es después constantemente amedrentar y se termina realizando lo que la persona desea. Muchas gracias, compañeras. Yo voy ahora a mencionar unas preguntas que vienen desde comunidades. Sí, pueden parecer un poco repetidas, pero es importante porque esas personas están conectadas desde la radio y está un poco limitado su acceso. Entonces, Dani Zambrano desde Guayaquil nos pregunta, ¿cómo acercarse a los jóvenes consumidores de droga, ya que cuando no pueden adquirir la sustancia se ponen agresivos, tanto con sus familias en el hogar como amigos?
Ya, dentro de esta pregunta mencionamos anteriormente acerca de una dificultad bastante marcada en estas personas. Hemos tenido también mucha información en las unidades educativas. Hay personas que están en consumo y les golpean a los inspectores, a los docentes incluso. Entonces, hablamos ya de una dependencia en la sustancia. Y obviamente cuando no tienen esta sustancia empiezan a aparecer este tipo de sintomatología a nivel de la parte de salud mental. Siempre realizar el protocolo pertinente. Si de pronto hay alguna agresión, si el paciente no toca a fondo, no va a reaccionar. Lamentablemente es así. El paciente tiene que golpearse de alguna forma emocionalmente para que pueda despertar y que tome esa conciencia. Entonces, si de pronto nosotros cubrimos, como dijo Cristina hace un ratito, cubrimos ya por ser el familiar y no hacemos, estamos dando la oportunidad al paciente que en este caso siga reiterando, repitiendo esta conducta. Entonces, si hace algún tipo o agrede a alguien, seguir el protocolo, llamar a las autoridades, que él entienda que esa acción no se puede realizar. Ahora, puede ser muy útil también cuando no ha golpeado a nadie, pero está muy agresivo, quiere pelearse, hacer el tiempo fuera, si es que tiene alguna conexión con alguna persona, un amigo, en este caso en la comunidad, mantenerlo aislado un momento hasta que esta parte de emoción baje un poco. Podemos hacer que ejercicios de respiración o aislarlo hasta que él se tranquilice y luego obviamente hacer esta intervención en el sentido de que se pueda conversar con él cuando ya está más tranquilo. Pero ya sería también pedir un entrenamiento de cómo se puede manejar a las personas que están en este tipo de etapa. Pero realmente, si infringe cosas, definitivamente comunicar a la persona que en este caso sea pertinente. Y si no, mantenerlo con la técnica que les di hace un rato, la detención del pensamiento, un momento de pronto puede calmar, puede bajar, enviar al paciente si es que llamar a su madre o no sé, dependiendo del lugar en donde está, y hacer baños de agua fría en la ducha para que se oxigene su cerebro, también baja ese nivel de situación en cuanto a la parte impulsiva. Entonces, y hacerle ver, después de tal vez generar esto, tener un conversatorio con él cuando esté más tranquilo para que siga teniendo esta toma de conciencia. La dificultad ahora es que la persona se pone así y el padre de familia o la persona se pone peor. Entonces vamos, en vez de ayudar, a perjudicar más, porque esta persona no va a entender. Necesita un tiempo en donde esta persona pueda tener ese espacio en donde su parte de la ira baje, porque si no va a ser innecesario. Si yo empiezo a insultarlo, va a salir más agresivo aún. O sea, más bien apartarlo, alejarlo un tiempo para luego poder hacer como ese tipo de afrontamiento, pero ya de una forma en que él pueda comprender. Gracias, Eli. Un poco reiterando otra vez esta pregunta y como les manifesté, son preguntas que vienen desde comunidades, desde sectores que nos parece pertinente volver a responder. Sí, dice, desde la provincia de Esmeraldas nos pregunta Eliana Valencia, ¿cómo saber cuando las personas están consumiendo estas sustancias como la droga? Bueno, a ver, Eli, como tú quieras. A ver, el cómo saber, bueno, lamentablemente cuando se genera el primer tipo de consumo, los primeros tipos de consumo, por así decir, usualmente no se dan cuenta los familiares, ¿ya? ¿A qué nos vamos a esto? Hay que tomar en cuenta que nuestro organismo ya está adaptándose a una nueva modalidad, en este caso la sustancia que se está ingiriendo. Si es que esta comienza a aumentar, es decir, comienza a generar esta adicción en el cuerpo, va a pedir cada vez que sea la dosis más y más y más alta, ¿ya? Ahí es cuando realmente la familia se da cuenta de que la persona está consumiendo debido a que su comportamiento es extraño, ¿ya? Se le ve ansioso, coloca diferentes tipos de excusas para poder salir constantemente. Ya llegando a otro ámbito, nos damos cuenta que hay cosas en la casa que faltan,
¿sí? Cosas sencillas que uno dice que raro, pero sé que había una lámpara, ya no hay la lámpara, ya, pero al llegar a ese punto es debido a que la persona ya tuvo un lapso de tiempo anterior que vino consumiendo. Si es que nosotros queremos llegar al punto de decir, quiero darme cuenta cuando consuma por primera vez, entonces no va a ser de esa forma. A excepción de que en este caso la persona que esté consumiendo lo mencione, es la única forma que nosotros podemos llegar a saber de que lo consumió, lo probó y podemos hacer algo, ¿sí? Mientras tanto, tenemos que llegar lamentablemente a ese punto, en especial nosotros como familiares, acerca de algo está pasando porque cambió conductualmente esta persona, porque ya no es la misma, porque ya sus ojos supuestamente dejaron de brillar, así son tantas características que pone la familia que se terminan diciendo como que algo sucede. Pero muchas veces la primera vez que se te viene solamente no es por un consumo, sino que piensas que es algo diferente. En el ámbito profesional, pues se puede realizar a través de pruebas médicas directamente, pero de la misma forma es necesario en este caso que la persona pueda indicar acerca del consumo, es decir, qué es lo que sucedió, por qué lo consumió, ¿sí? Y hasta dónde está llegando por ese consumo. De pronto ahí me gustaría aportar un poquito también en esa pregunta. Hay ciertos indicadores que a veces podemos identificarlos. De pronto una persona que cambia abruptamente de amistades, se llevaba con Juanito y con Pedrito y de la noche a la mañana ahora se lleva con Jorge, y este Jorge de pronto tenía un antecedente de que tal vez estuvo en cosas relativamente negativas. Entonces, si de un día a otro cambiamos de amistades, si de pronto alguien le quiere comentar alguna situación de consumo, lo niega, de pronto empiezan a tener un cambio conductual evidente, era una persona que asistía al colegio de manera natural y ahora me reportan que está faltando a diario, que está un poco agresivo, que apenas le dicen algo, está bastante irritable. De pronto en los ciclos del sueño ha cambiado, de pronto en la parte alimenticia ya no es el mismo, a veces personas que empiezan a comer de manera muy acelerada o personas que dejan de comer. Es muy común que la persona en consumo baje de peso de una forma bastante visible. Personas desde la parte visual, es complicado, a lo mejor Cristina o cualquier persona que esté relacionada al tipo de rehabilitación, de pronto conocemos ciertos rasgos en el rostro que ya nosotros podemos analizar, pero eso nos ha regalado la experiencia de tal vez poder estar con personas constantemente trabajando en ese sentido. Pero en la familia, de pronto la acumulación de muchos de estos indicadores de pronto pueden brindar una sospecha de que una persona esté consumiendo. Ahora se me ocurre que de pronto con lo que digo alguien ha cambiado su frecuencia alimenticia y ya estamos diciendo estás consumiendo, tampoco es así. Es la acumulación de muchas cosas que de pronto se generan o ya más bien tenemos esa probabilidad de pensar. De pronto ya en el barrio o las personas cercanas alguien comenta y dice, hey, le vi a su familiar consumiendo. Mucha gente al inicio dice, no, yo confío en él y yo sé que él no está consumiendo. La persona que está en consumo tiene la tendencia a ser muy manipuladora, tiene la tendencia a mentir constantemente, tiene la tendencia a tener como estas estrategias para que no sea, en este caso, sorprendido. Entonces, si de pronto hay comentarios, leer mucho, brindar o pedir ayuda para ver cuál es el abordaje. Uno nunca puede estar exento de que algún familiar pueda estar dentro de este tipo de problemática. Así que de pronto no, tampoco cuando ya se identifique, no sentir que el mundo se acaba, sino más bien saber que hay un mecanismo o hay una alternativa de cómo poder rescatar a la persona que estuvo o que está atravesando un proceso de drogodependencia. Bueno, compañeras, tenemos 3 últimas preguntas ya para ir cerrando un poquito el espacio y la una nos dice, Yadira nos menciona, ¿cómo influye la imagen social en el drogodependiente y su familia? Bueno, dentro de la experiencia que se ha podido manejar durante el trabajo con drogodependencia,
esta imagen realmente se ve bastante afectada por la parte en que la sociedad comienza a catalogar a las personas que consumen. Hay que tomar en cuenta algo que es indispensable, y el hecho que cuando una persona llega a consumir hasta crear un tipo de adicción, ya sus niveles, por así decir, de autoestima, la forma en cómo se ve esta autoimagen comienza a cambiar debido a que con las personas que me llevo, por las cosas que debo de hacer para poder llegar al consumo, y adicional a esto, la carga emocional que debe llevarse debido a que una sociedad que es bastante moralista comienza a criticar por el hecho de que esa persona consume, ¿sí? Entonces, al momento que uno comienza a trabajar específicamente en adicciones, lo que uno tiene que fomentar es la autoestima de la persona, ya que viene en un contexto de que tengo que ocultarme para consumir, tengo que ocultarme para poder adquirir la sustancia que supuestamente me genera placer, ¿ya? Y adicional a eso, no puedo mencionar el hecho de que me siento mal al hacerlo, ¿sí? Porque soy juzgado constantemente por lo que hice, ¿ya? Y entonces creamos este ámbito de que nosotros como sociedad lo único que hacemos es apuntar con el dedo acerca de que esa persona consume, mejor me cambio de vereda, ¿ya? En vez de coger y darnos cuenta de que estamos hablando de un ser humano que tiene un inconveniente, ¿ya? Y que lo tiene que resolver. Y por este inconveniente pudo llegar a la adicción, a llegar al consumo de cualquier tipo de sustancia. Hay que recordar, como les había dicho desde un inicio, puede ser alcohol, tabaco o cualquier otro tipo de sustancia que aquí tal vez en nuestro país se considera aún ilegal, ¿sí? La familia, al llevar esta carga acerca de mi familiar está consumiendo, ¿ya? Lo único que hace es que comenzar a negar, comenzar a anular el hecho de que no, eso no sucede, no, eso no va a pasar en mi familia, no, entonces esta persona mejor le voy a hacer de menos, y volvemos a afectar lo que es la parte de la autoimagen y la autoestima que cada uno comienza a llevar de su persona, ¿sí? Entonces, toda esta parte social realmente se ha generado bastante conflicto, ya que cuando uno sale, por ejemplo, si es que está en un tratamiento residencial y uno sale para poderse inmiscuir supuestamente en la sociedad, y lo primero que te preguntan es como, ¿y en dónde estuviste este tiempo? Y ahí se genera el miedo tengo miedo de decir que estoy en un centro de rehabilitación, o muchas veces ingresan al centro de rehabilitación porque desean, ¿ya? Y lo primero que los familiares indican es, vamos a decir que te fuiste a trabajar a tal lado, o vamos a indicar que te tuviste que ir de viaje. Entonces, volvemos al mismo esquema de ocultar este problema, entre comillas, que sería mi familiar, ¿sí? Mientras tanto, esta persona lo personaliza y volvemos al mismo ámbito. Baja autoestima, deseos altos de consumir, y hay una probabilidad grande que puede existir que exista una recaída. Chévere. La siguiente pregunta nos la hace Michelle Sánchez y ella dice, en primer lugar, quisiera saber desde qué enfoque abordan el tratamiento, y mi segunda pregunta es, ¿qué lugar desempeña la familia en la aparición del síntoma, entendiendo en este contexto como la dependencia de sustancias? Cada terapeuta siempre va a tener su manejo y su orientación para cada tipo de intervenciones. Personalmente, a nivel individual, el enfoque cognitivo-conductual lo hago cuando hago algún tipo de terapia familiar, utilizo otro, en realidad soy integrativa, utilizo muchas técnicas en muchos espacios, de terapias multifamiliares, en terapias grupales, por ejemplo. Se hace bastantes direcciones en ese sentido en la parte de cómo manejar a la población. En el caso mío propio, ¿no? Que se trabaja con personas que están internas y que necesitan un tipo de abordaje residencial. La familia es un factor muy importante. Hay personas que dentro de su contexto familiar han tenido a muchos familiares que también tienen consumo, y ha influido en un porcentaje muy alto para que la persona también inicie su consumo.
personas que tienen un papá consumidor o que tienen una mamá consumidora o que tienen primos consumidores, y cuando se le pregunta ¿y por qué inició su consumo? Es que estaba en cierta fiesta y mi primo me dio y me dijo que no era malo. Entonces, obviamente empieza de esa forma y empieza a naturalizar, a normalizar el hecho de consumir. ¿Por qué? Porque la familia también lo hace, ¿ya? Entonces, hay diferentes factores por lo que la persona inicia a consumir. Depende mucho el caso. Este puede ser una tipología de esas. Hay pacientes que refieren dentro de o al inicio de un tratamiento, es que yo soy la persona diferente y a mí siempre me han dejado a un lado y yo inicié a consumir porque mi papá no me quiere o mi mamá me dejó a un lado. Entonces, pensamientos de ese tipo se trabajan en terapia, pero al inicio se mantiene este tipo de ideología dentro de la parte personal. Entonces, dentro del tratamiento, obviamente nosotros integramos a la parte de la familia, reciben también durante todo el internamiento. Es muy importante que la familia también reciba este tipo de ayuda, este tipo de entrenamiento para cuando el paciente salga, porque de pronto yo puedo rehabilitar a una persona, pero si el hogar tiene muchos factores de riesgo, es muy probable que el paciente recaiga. Entonces, es un contexto bastante integral cuando una persona viene y tiene este deseo de cambio. Considero que es muy influyente todas estas cosas que les menciono para que la persona de pronto en su parte de crianza tal vez no lo tiene claro. Hay muchas ideas confusas que tiene. De pronto su hermano mayor le dijo, es que es marihuana y la marihuana está aprobada en otro país, entonces no es mala. O la marihuana nace de una planta, entonces si la tierra mismo brinda esta planta, no creo que sea alguna situación negativa. Entonces trabajamos en todo tipo de situación, pero la familia es un factor realmente importante. Considero también que gran parte de mantener a una persona sin consumo después de un tratamiento es también porque se ha brindado este abordaje dentro de la familia. Hay personas que se internan y de pronto la familia ya no quiere saber de ellos y cuando se van a sus hogares tal vez no los quieren recibir. Entonces esta situación también repercute a que la persona recaiga. Entonces sí tener este abordaje desde esta parte para que uno también pueda trabajar, porque de nada sirve que yo como terapeuta haga un esfuerzo y si tengo un paciente de 60 años que ya la familia no lo quiere recibir, esta persona va a recurrir a realizar lo que normalmente hacía en sus años de consumo. Algunos vienen ya con una cronicidad bastante larga, iniciaron a los 10, 12, 15 años y tal vez la edad que tienen ahora es 20, 30, 40, 50, hasta 65. Entonces, todo este historial también es necesario que la familia también pueda aportar para que pueda mantenerse en su autoridad. Entonces, la parte personal muy importante, pero la parte familiar también. Ahora, si tengo una condición diferente de que el paciente está solo, entonces dentro del proceso yo tengo que entrenar al paciente para que pueda mantenerse en sobriedad desde una independencia, pero cambia mucho en el sentido de cómo se puede analizar cada proceso. Ya, también sería bueno como que adicionar a esta parte en la que menciona de qué lugar desempeña la familia en la aparición del síntoma. Me parece como que estoy yendo un poco a esta parte parece del psicoanálisis. Es necesario también analizar el hecho de que cada conjunto familiar está previsto acerca de su forma o su vinculación en la que está llevando, ¿sí? Si nosotros nos cogemos y nos enfocamos en lo que es la parte de la familia, es porque muchos de los pacientes ya terminan regresando donde es su familia, donde se pudo haber generado algún tipo de síntoma en el cual provocó lo que sería el consumo, ¿sí? Entre estos, todos los que había mencionado Eli, ¿sí? Entre el hecho del apoyo de la familia, o también se puede comenzar a evidenciar acerca de cosas que pudieron pasar desde la niñez, en la adolescencia, en la cuestión, y se comenzó a desatar en lo que es una parte de la adultez como tal, sin dejar de lado que también puede ser solo partes o percepciones personales de cada uno, ¿sí? Sino que es necesario ver
y concluir acerca de qué dinámica familiar se está manejando para cuando el paciente decida dejar su tratamiento, recordamos que fue un tratamiento residencial, a dónde él va a volver, ¿ya? Porque como los indicaba justamente Elies, durante todo el tratamiento pasaron muy bien, la familia estuvo apoyando, pero cuando ya se acerca el momento que ya tiene que reintegrarse la familia simplemente decide que no lo va a aceptar, ¿ya? Entonces aquí es de nuevo el trabajo acerca de qué puedo hacer, qué opciones debo hacer, y es muy probable que este dolor, si lo ponemos como dolor, lo queremos llamar como dolor, pueda volver a reaparecer, y tenemos que ver acerca de que si es que va a existir o no va a existir una recaída en un futuro, ¿ya? Entonces, sí es necesario ver todo este contexto acerca de un síntoma que puede aparecer en el nivel tanto infantil, en el nivel acerca de la adolescencia o en la parte de la adultez como tal. Muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando nos dice Marixa Tinajero, ¿cómo la familia debe actuar si la persona ha recaído o volvió a consumir actualmente dentro de esta crisis? Bueno, realmente es bastante complicado el hecho de coger y decir simplemente hay que tomar calma, hay que analizar la situación, porque cuando esto realmente sucede, y de hecho lo está pasando actualmente por esta pandemia y esta crisis, es el ver que los recursos que yo puedo generar como familiar pueden ayudar para que sean unos recursos positivos para mi familiar que esté consumiendo. ¿Ya? Es decir, si es que yo simplemente veo acerca de una recaída y lo único que hago es la forma en cómo se trabajaba esto anteriormente, es decir, a través de gritos, de insultos, de tratar de sacarlo de la casa, ¿ya? Lo que estamos generando es volviendo a repetir el mismo círculo que supuestamente teníamos que haber roto al momento que esta persona quiso dejar de consumir. Lo que se debería hacer a un inicio es realmente de poder conversar acerca de qué es lo que sucedió ahí, del por qué esta persona llegó a consumir de nuevo y ver acerca de los factores de riesgo que se comenzaron a aparecer. Hay que recordar algo muy importante y creo que es necesario tomarlo en cuenta, es el hecho de que una persona vuelve a consumir no porque simplemente un día se despertó y dijo, el día de hoy quiero volver a consumir y voy a recaer. No. Es por todo lo contrario, ¿ya? Tuvo que haber una serie de sucesos los cuales crearon que los pensamientos de consumo, es decir, como nosotros los indicamos como factores de riesgo, los cuales llegaron al punto en que la persona dijo, ya no puedo más y tengo que volver a consumir. Entonces ahí nosotros como familiares deberíamos coger y analizar y decir, ¿qué pasó en el ámbito familiar para que esto haya aportado los factores de riesgo para mi familiar, para que vuelva a consumir mi familiar, ¿sí? Entonces ahí nosotros podríamos llegar a una conclusión realmente de que yo he aportado en tal cosa, realmente constantemente hemos estado viendo acerca de que pasamos peleando en la familia, hemos generado bastante estrés o ansiedad a niveles muy altos dentro del hogar. Entonces hay que tomar en cuenta que esto es un proceso. Tal como se indicó a un inicio acerca del proceso de que lleva una persona para que deje de consumir, de la misma forma para que la persona termine consumiendo, de la misma forma. Es un proceso que tiene que llevar, no es simplemente que de la noche a la mañana decidió volver a consumir y nada más. Muchas gracias, compañeras. No sé si Génesis Saldaña tiene la manito levantada, ¿quieres hablar? Tal vez, compañera, si no, pues podemos ya dar por terminado el espacio. Sí, finalmente solo tengo un comentario desde Babahoyo Los Ríos y nos dicen, las mismas autoridades estatales aprueban este consumo donde dañan a los jóvenes, por lo cual sancionar al consumidor y vendedor, porque incluso desde ahí se generan actos violentos. Es un comentario que nos realizan desde Babahoyo por medio de la radio. Bueno, quiero agradecerles mucho a todos los que han estado aquí. Génesis nos dice que no quiere realizar ninguna pregunta. Les agradezco mucho a todas las personas que nos hemos conectado el día de hoy al espacio de
formación de los miércoles de mayo. Espero que este espacio haya sido muy enriquecedor, consideramos que sí. Y ha sido muy valioso, ¿no? Para todas las personas aquí que nos desarrollamos en el ámbito profesional, para las familias, para las comunidades, para los barrios, sí, y que es importante que sigamos articulándonos de esta manera para poder sobrellevar la crisis. La construcción de estos espacios de conocimiento continuarán desde Socorro Rojo y Negro y desde Estudios Populares del Ecuador. Y les recordamos que el próximo miércoles a las 7 de la noche nos estaremos viendo aquí para la conferencia de violencia de género y autogestión. Sí, como saben, nos hemos manejado. El día miércoles les llegará a cada uno de sus correos a las personas inscritas el link de Zoom y no se desconecten de nosotros, ¿sí? Y para los que no tengan el link de Zoom, seguimos conectándonos a través de Facebook por el espacio de Voces Libres Ecuador y por la radio en línea www.informatepueblo.com. Tengo muchos agradecimientos aquí a las compañeras. Les agradezco mucho también, compas, por su tiempo, por su espacio, por por transmitirnos todo lo que ustedes conocen en el campo del trabajo con personas en consumo de sustancias, y creo que ha sido un espacio muy enriquecedor. Les agradecemos y desde Socorro Rojo y Negro les deseamos una excelente noche a todos. Nos vemos el otro miércoles. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.